Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Qué gozo estar aquí en la presencia del Señor. Y qué bueno que el Señor dirige todas las cosas conforme a su voluntad y no es diferente con lo que hacemos aquí. Realmente la dinámica que tuvo Bianca y todo lo que se ha hecho en el día de hoy tiene un propósito divino y se alinea de una manera perfecta. Esa dinámica que tuvo Bianca con nosotros nos afirmaba mucho en la verdad, lo que creemos. Usted no puede defender lo que usted no cree. Usted no puede amar lo que usted no conoce. Entonces, en ese sentido, yo no puedo, ni vengo, ni pretendo a enseñarle la verdad, porque conocemos la verdad. La verdad es Cristo y el título dice, oigan, listos para responder. ¿Cómo explicar lo que creemos sin pelear? Es decir, que creemos. Ya creemos, conocemos, creemos el Evangelio y ese Evangelio, esa verdad es la que nosotros estamos llamados a explicar, a exponer, a responder cuando nos pregunten razón de lo que creemos. Si el pastor me colabora, por favor, leyéndome el versículo, Primera de Pedro 3, 13, 17. Búsquenla, por favor, y no apaguen sus Biblias, no las cierren, mantengámonos en los pasajes, en el versículo, en los versículos. Primera de Pedro 3, 13 al 17. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Amén. Yo quisiera, así como Bianca en la dinámica, yo quisiera, quizá para ustedes sería más cómodo que yo le diera un listado de todas las preguntas que ustedes le van a hacer acerca de su fe en su vida y la respuesta correcta, pero tengo una noticia para ustedes. No, ni me es posible, ni lo sé, ni es el propósito del Señor. La verdad es Cristo, la verdad es su evangelio. La Biblia es todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios y no tiene errores. No tiene errores. Lo que nosotros tenemos que conocer es la verdad. Y conociendo a fondo la verdad, nosotros podremos dar razón, podremos responder y también el conocer la verdad nos ayuda a identificar, mire, el error. Entonces, el propósito realmente, la palabra defensa proviene del griego apología, que significa dar una razón, un argumento lógico o una respuesta verbal. Como cristianos estamos llamados todos, a defender nuestra fe con firmeza, humildad, respeto y una conducta que refleje a Cristo. Es importante entender que Cristo es la verdad, el Evangelio no adulterado,
Nosotros sabemos, su palabra lo dice, que al Evangelio, a la palabra de Dios, no hay que añadirle ni quitarle nada. Cuando usted le digan que es un libro que lo escribieron hombres y que tiene error, la palabra de Dios no tiene error, es inerrante. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Ahí está todo el consejo de Dios. Y es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay nada que ya no predique nada del Antiguo Testamento, porque ya eso, toda la palabra de Dios es el consejo de Dios. Es importante, como le dije, que no añadir ni quitarle nada. Y recordar que Él es el dueño de la obra. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que la verdad debe ser presentada con mansedumbre tal cual es. Cuando usted presente la verdad, cuando usted responda a lo que usted cree, su objetivo no es convencer a nadie. Su objetivo es presentar la verdad y a Cristo tal cual es. No podemos tampoco suavizar el Evangelio ni estandarizarlo. Tenemos que predicarlo tal cual es. Quizás si una persona no lee el versículo que dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, esa persona hubiese creído toda su vida que es buena y que no necesitaba un redentor y que no necesitaba ser salvado. Entonces nosotros necesitamos presentar el Evangelio tal cual es. Sí, totalmente. Nosotros tenemos que ver, si nosotros no vemos qué tan odioso es nuestro pecado y el pecado, nosotros nunca vamos a entender lo costoso de la salvación, lo costoso del perdón. Si nosotros no vemos lo vil del pecado, nosotros nunca vamos a entender el precio del mismo, el precio de nuestra salvación. La pregunta es, ¿cómo explicamos lo que creemos sin convertirnos en personas agresivas? Los pasajes que leímos van respondiendo esta pregunta de manera práctica y vivencial. Es decir, lo que acabamos de leer, por eso les solicito que no lo cierren porque vamos a ir viendo cada pasaje. Vivamos de tal manera que nuestras vidas hablen primero. El 13 y el 14 dice: y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Pedro comienza hablando del comportamiento antes de las palabras. La mejor defensa del Evangelio no comienza con argumentos. Comienza con una vida transformada. La credibilidad del mensaje depende muchas veces del mensajero. Hermanos, ustedes saben que muchas veces hay personas que están hablando y usted ni siquiera, vamos a poner que le aparece en su celular y cuando usted ve a la persona, usted ni siquiera escucha el mensaje porque usted no le da credibilidad a esa persona. El Señor usó una burra para frenar la locura del profeta. Dios puede usar cualquier cosa. Y aquí estoy infiriendo, quizás a un profeta, si Dios le hablaba por cualquier otra manera, iba a entender que al profeta a mí, quizás no iba a escuchar. Esto soy yo que lo estoy diciendo. El Señor usó una burra para que le hablara, entonces sí importa el mensajero, sí importa que nosotros, que ante quien nos pida razón, nosotros seamos creíbles, nosotros tengamos credibilidad. La credibilidad del mensaje depende muchas veces del mensajero. Cuando alguien vive con honestidad, amor, paciencia y justicia, las personas comienzan a preguntar y reconocer que hay diferencias ineludibles. Más que un escudo intelectual y teológico,
Lo que cautiva y neutraliza cualquier argumento es una vida piadosa. Cuando usted tiene vecino, ¿verdad? Y usted oye en esa casa la mamá diciéndole a los niños, y eso, usted no vaya a pedirle un consejo de cómo criar, de mira, ¿qué tú haces? Porque yo veo que tus hijos, a esa usted no va, ¿verdad? Y le pide el consejo. Lo mismo usted como cristiano. Nadie le va a pedir razón de su fe si usted no testifica su fe. No debemos hablar de Cristo sin parecernos a Cristo, porque nuestras palabras caerán ante nuestro testimonio. Nuestras vidas deben abrir puerta para que nuestras palabras sean escuchadas. No debemos temer como el mundo teme. Pedro nos ordena de forma tajante a no entrar en pánico ni permitir que el corazón se turbe ante amenazas del entorno. Si la gente ve que usted se vuelve loco ante cualquier cosa, no, mira, yo no puedo, hay que decirle la cosa al paso, fulana, porque fulana, ante una situación de desespero, esa persona no va a acudir a usted. Y no es que usted se deshumanice, es que usted recuerde que la palabra dice que usted no teme como ellos, que aunque la tierra tiemble, su paz y su sustento dependen de Dios. Entonces, usted no puede decirle a una persona, o la persona no se va a acercar a usted a preguntarle por qué usted está tan tranquilo y en paz en ciertas situaciones. No tememos como ellos temen. No debemos temer como ellos temen y ante amenazas de nuestro entorno. Nuestra seguridad no depende de la tolerancia de la cultura, sino de la soberanía absoluta de un Dios que ya venció. El evangelio suyo no puede depender de que si le va a gustar o no lo que yo le diga. Usted no debe temer. Cuando usted defienda lo que usted cree, cuando usted le pidan razón de lo que usted cree, usted no debe temer así la verdad le incomoda. No debe temer a eso porque realmente a mí me dijeron, mira, no es necesario esos estándares, no es necesario esa demanda. Pues sí es necesario. Sí es necesario todo lo que yo tenga que dejar para acercarme a Cristo. Sí es necesario todo lo que yo tenga que dejar de hacer, aunque la Biblia no lo llame como pecado, pero si está siendo un mal testimonio para otros y el otro lo puede, sí es necesario que yo lo deje. Sí es necesario porque el Señor dejó su gloria. El Señor se despojó de su gloria por mí. Y antes de yo haber reconocido su llamado, ya yo disfrutaba de lo que Él, de la obra redentora que Él había hecho por mí. Y sí es necesario todo lo que yo tenga que dejar y todo lo que yo tenga que hacer para no contrictar el Espíritu Santo. Entonces, es el evangelio que nosotros tenemos que demostrar. Cuando la gente te dice, mira, pero que yo voy a tener que dejar de... Bueno, tú vas a ser transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. En la medida que tú te expongas a la palabra, tú vas a ir siendo renovado, siendo transformado. Pero no le diga a la gente, no es necesario, no. Tú sí es necesario. Y es necesario que nosotros dejemos de hacer cosas. Si el Señor dejó su gloria, ¿por qué yo no puedo dejar lo que sea? Sí, que no me acerca a Él, que da mal testimonio, que se puede, sí, es necesario. Cristo debe gobernar nuestro corazón antes que nuestras conversaciones y debemos estar preparados para explicar nuestra esperanza. Nuestro corazón, antes que nuestras acciones, debe estar rendido y gobernado por Cristo, porque del corazón
salen todas las cosas. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo primero es que nuestro corazón debe estar rendido a Cristo. El versículo 15 dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Honrar significa darle a Cristo el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida. Un corazón gobernado por Cristo no es orgulloso, no tiende a irarse y no le gobierna el deseo de ganar discusiones, sino de que la verdad sea revelada. Nuestro objetivo nunca debe ser ganarle la partida. Ganarle es mostrar a Cristo y a su evangelio. La iglesia, es decir, todos nosotros, tiene la responsabilidad de estudiar, comprender y articular claramente los fundamentos de su fe. Señores, nosotros no creímos a una fe ilógica. A mí mucha gente me dice, no, porque eso del evangelio y de la fe es para gente con bajo conocimiento, que creen lo que sea. No, nosotros no creemos en lo que sea. Nuestra fe tiene fundamentos claros, evidentes, comprobables. Entonces, la responsabilidad de la iglesia es estar preparado, es estudiar esa palabra. Mire, aquí una vez hicieron una dinámica, una de esas dinámicas en temas de evangelismo, y yo recuerdo que preguntaban, una de las preguntas, ¿por qué tú crees que se le hace difícil a las personas acercarse a otros? Y muchas de las personas respondían, porque por temor a no estar preparado, porque no están preparados. En esta iglesia eso no puede pasar, Por favor, eso no es aquí, eso es en los confines. Nosotros tenemos que estar preparados y no hay excusa. Todos tenemos acceso, gracias a Dios, a la palabra de Dios. En esta iglesia se enseña la palabra de Dios. En esta iglesia tenemos primeros principios, se discipula, usted se acerca a un hermano, pero es su responsabilidad estudiar la palabra de Dios, conocer a Cristo. Estar preparado implica conocer las Escrituras. Todo el consejo de Dios está en su palabra. Saber explicar el porqué nuestra esperanza y trazar con precisión el mensaje de la cruz. Usted no tiene que saberse que todos los versículos, pero cuando usted le dicen, no, que yo no me congrego, yo creo en Dios y no me congrego, usted debe saber que la palabra dice que usted debe congregarse, quizá yo no me sepa el pasaje exacto, ni se lo pueda, pero el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Aquí, tratándose uno con el otro, ahí es que se perfecciona el hombre, ahí es que se perfecciona el carácter. Entonces, usted debe conocer la palabra porque así es que usted va a poder responder. Usted tiene que estar capacitado para presentar las razones de por qué usted cree, tal cual, sin añadirle, sin quitarle. Dios no nos llama, ni nos ha llamado nunca a creer ciegamente. La fe cristiana tiene fundamentos. Pedro añade 2 palabras fundamentales. Mansedumbre. Mansedumbre, me preguntaba Chalón qué significaba cuando estábamos ahí. Mansedumbre no significa debilidad, significa fuerza bajo control. Que usted conoce la verdad, que usted sabe la verdad, que usted conoce el efecto de la verdad y usted tiene el control para comunicarla. Jesús tenía toda la autoridad
y sin embargo hablaba con paciencia. Sí, si bien es cierto que en la palabra conocemos momentos en los que Jesús uno pudiera decir que fue bien fuerte. La escena del templo, que la gente a veces la coge como excusa, la escena del templo, pero realmente el Señor siempre mostró mansedumbre, siempre mostró que Él era Dios, siempre mostró el carácter, su carácter divino. No hay excusa. Entonces, las dos palabras fundamentales, mansedumbre, la otra palabra, reverencia. Respeto hacia Dios y hacia quien escucha. Usted puede tener enfrente a quien sea. Usted debe mostrar respeto, porque esa persona, fuera de lo que sea, lo primero que tiene es que tiene la imagen de Dios. Entonces, usted tiene que respetar el Dios que transmitimos y que mostramos, y respeto para quien escucha. Aunque la otra persona sea ofensiva, el cristiano no responde con ofensas. El tono comunica el evangelio. El tono que usamos para comunicar el evangelio es importante. La verdad no necesita ser gritada, necesita ser revelada. No basta con tener buenos argumentos. También debemos tener una buena actitud y una muy dolorosa. Es posible ganar un debate y perder la oportunidad de compartir a Cristo. Usted le puede ganar a una persona una discusión, usted le puede ganar a una persona un debate y aún así usted no le mostró a Cristo. Recuerden que el evangelio se comprueba, mire, el ateo no es que él niega la existencia de Dios. Es decir, la existencia de Dios es fácilmente comprobable, está comprobable, como decía Perla. Los cielos cuentan la gloria de Dios, es decir, todo habla de Dios. Pero en un debate en el que usted entre, usted puede perder la oportunidad de mostrar a Cristo. Entonces, recuerde, es posible ganar un debate y perder la oportunidad de compartir a Cristo. Eso nosotros nunca debemos permitirlo. Nuestro objetivo siempre es mostrar a Cristo. Y saber cuándo callar también es mostrar el carácter de Cristo. Nuestra conciencia debe respaldar nuestras palabras. No es solo que el otro entendió que yo tengo buen testimonio. Mi conciencia tiene que decírmelo. Porque si el otro cree que usted tiene un buen testimonio y realmente usted no lo tiene, en su puerta con Cristo usted sabe que usted no lo tiene. Entonces, nuestra conciencia debe respaldar nuestras palabras. El 16 dice, manteniendo la conciencia limpia. Para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, se avergüencen de sus calumnias. Hermanos, todos los días nosotros ofendemos al Señor. Y si nuestra conciencia está limpia, nosotros no vamos a decir, no, yo no tengo que pedirle perdón al Señor porque eso no fue nada. No, señores, si eso no fuera nada, sus misericordias no se renovaran cada mañana. Si nosotros no pecáramos diario y ofendiéramos diario al Señor, nosotros no necesitáramos que sus misericordias se renueven cada mañana. Sus misericordias se renuevan cada mañana porque nosotros necesitamos el perdón de Dios diario. Y nosotros debemos ir donde el Señor diariamente, no a decirle, ay Señor, perdóname porque yo sé que te ofendí. Ya. No, reconociendo que nosotros le ofendimos. Porque si no fuera por sus misericordias, nosotros hubiésemos sido consumidos. Mira, eso así, hace tiempo. Entonces, nuestra conciencia debe de estar limpia. Limpia no es que nosotros reconozcamos diariamente que nosotros ofendemos al Señor, e ir con arrepentimiento, e ir delante del Señor dispuesto a dejar, a soltar todo lo que nosotros tengamos que dejar
Porque nosotros ofendemos al Señor. Vamos con arrepentimiento delante de Él. Todos los días nosotros ofendemos al Señor. Entonces, manteniendo la conciencia limpia para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes, ese es el 16, en Cristo se avergüencen de sus calumnias. La vida y el mensaje debe coincidir y usted debe saberlo. Aunque yo no vea que no coincide, usted debe saber, usted debe procurar que su vida coincida con el mensaje que usted está dando. Una mala conducta destruye un buen argumento. Usted puede tener el mejor argumento, usted puede decir, mira, eso no se hace. Y si usted lo hace, usted perdió ahí mismo. Una mala conducta destruye un buen argumento. Pedro dice que quienes hablan mal del creyente terminarán avergonzados cuando observen su buena conducta. El evangelio se defiende mejor con integridad. Las personas observan más nuestro comportamiento que nuestros discursos. A veces usted no va a tener la oportunidad de hablar con una persona, pero esa persona va a tener la oportunidad de verlo. El 17, voy para el 17. Si sufrimos por hacer el bien, estamos siguiendo el camino correcto. Si es la voluntad de Dios, dice el 17, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. No siempre convenceremos a quienes nos escuchan. Esa no es nuestra labor. Nuestra labor, el que convence, es el Espíritu Santo. No siempre lo convenceremos. Habrá rechazo, habrá burlas, pero es mejor sufrir por representar correctamente a Cristo que sufrir por nuestra mala actitud. No toda oposición significa que estamos haciendo algo malo. A veces significa que estamos siendo fieles. Usted sabe que da trabajo en una sociedad caída, en un mundo caído, ir contra cultura. Entonces, sí, causa mucho sufrimiento muchas veces, pero eso no significa que estemos haciendo algo malo. Nosotros estamos siendo fieles. Recuerden que dentro de este devocional está que somos extranjeros, ¿verdad? Con un mensaje urgente. Esa es parte de ese mensaje. Nuestra conducta aún contra cultura. Nuestras respuestas verbales pierden toda autoridad si nuestra vida privada contradice nuestras palabras públicas. Aún lo que nadie ve, si nuestras vidas privadas contradicen nuestras palabras públicas, nosotros mismos sabemos que no estamos bien. Y eso se evidencia. Una conciencia limpia delante de Dios es soporte indispensable para una apologética valiente. El que sabe que una nevera da corriente no la abre de calzo, ¿verdad que no? O no debe abrirla de calzo, ¿verdad? Entonces, nuestra vida delante de Dios es un soporte indispensable para una apologética valiente. Cuando usted está mal, mire, usted le tiene miedo a todo. Yo no sé si ustedes han oído, pero bueno, esta palabra no la puedo, ok, ya. Cuando dicen, todo el malo es cobarde, es eso. Todo el malo es cobarde porque sabe que está mal, sabe que algún día ese mal se hará realidad en su vida. Entonces, una conciencia limpia delante de Dios es el soporte indispensable para una apologética valiente. Recuerden lo que yo les decía al principio, de que todos pecamos diariamente, pero ese arrepentimiento genuino, esa conciencia de que nosotros necesitamos un Salvador y de quién es nuestro Dios. Señores, lo mejor que nosotros tenemos, el mejor argumento es ese. Nosotros saber que nosotros fuimos redimidos, que nosotros fuimos salvos por gracia, que sí, que nosotros diariamente tenemos que arrepentirnos de corazón y que ir a buscar socorro y entrar confiadamente a ese trono de la gracia donde nosotros recibiremos el oportuno socorro. Eso es lo que nos limpia la conciencia.
no es que nosotros no, una conciencia limpia no quiere decir que nosotros no fallamos, sino que nosotros sabemos qué abogado tenemos. Pero cuando usted dice, no, eso, yo no fallé tanto, eso no es nada, ahí es que está el peligro. Ese es el peligro. Ese es el peligro de nosotros no reconocer nuestra condición y nuestra salvación, de dónde proviene. No, hermano, nosotros no tenemos que apoyarnos en el mito de decirle a las personas para que mira, va a perder tu salvación. No, ese es el recurso que nosotros no debemos acudir. Nosotros debemos acudir a esa verdad, a esa conciencia limpia que nos dice, que nos impulsa a nosotros a mantener esa relación con Dios, esa relación de que por gracia nosotros fuimos salvos y de que nosotros tenemos un abogado al que diariamente nosotros nos exponemos porque reconocemos el valor y el amor de su salvación sobre nosotros. Cuando las acusaciones de la cultura chocan contra la pared de nuestra conducta intachable, los calumniadores se quedan sin argumentos legítimos. Pedro concluye que es mejor padecer haciendo el bien si es la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Que tu vida sea siempre el escudo que proteja y autentifique el mensaje de tu boca, el mensaje del Evangelio. Y Pedro concluimos, esto si usted anota, anótelo, si usted escríbalo en su corazón, yo le pido al Señor que lo escriba en su corazón. Los 4 principios para explicar nuestra fe sin pelear. Vivir correctamente, tener a Cristo gobernando el corazón, responder con argumentos acompañados de mansedumbre y respeto y mantener una conducta íntegra aun cuando haya oposición. El mundo necesita menos cristianos que griten y más cristianos que reflejen el carácter de Jesús. Así que, hermanos, preguntémonos hoy, ¿mi manera de hablar refleja a Cristo? ¿Defiendo mi fe con amor y verdad? ¿Las personas ven en mí la esperanza que anuncio? Respóndase esas preguntas en su corazón y recuerden siempre, nosotros debemos testificar que tenemos esperanza. Nuestras vidas tienen que ser un reflejo de que nosotros, aún en todos los desafíos que vivimos diario, que las personas nos preguntan, pero ¿cómo es que tú puedes? Entonces uno le dice, yo tengo esperanza, yo tengo un redentor y yo tengo un ayudador. Y que las personas se acerquen a nosotros buscando respuesta a esa sed y esa necesidad que anhelan y que ven que nosotros no la tenemos. Nosotros la tuvimos, pero fuimos saciados. Saciados por la fuente inagotable que es Cristo, que lo llena todo en todos. Entonces, nuestras vidas deben reflejar que el Señor lo ha llenado todo y lo llena todo en nosotros y en todos. Amén. Oramos, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad revelada, por revelarte a nuestras vidas, Señor, por ser el fundamento de nuestra fe, Señor, porque podemos presentar defensa de lo que hemos creído, porque tú lo has hecho vida en nosotros, Señor, porque lo hemos comprobado, porque lo hemos saboreado. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu redención, por tu perdón, Señor. Porque te necesitamos, pero te tenemos. Sabemos que tú estás, Señor. Sabemos que nuestra fe no se soporta, Padre, en una amenaza, en un argumento sin sustancia, Señor. Nuestra fe se sustenta en la obra redentora que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.